Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Padre, gracias. Qué bueno, Padre, para siempre su misericordia. Le doy gracias, Señor, porque estamos de pie, sabiendo, Padre, que el que nos sostiene es usted. Ellos están bendecidos, están anclados, firmes, para recibir tu palabra. Dice su Señor que todo aquel que cree recibirá y mirará la gloria de Dios en su vida. Escrito está, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Pueden tomar asiento mis hermanos de la alabanza. Gracias por lo que me dijo, lo puede hacer también, ¿oyó? Porque Dios me dijo que es de Dios lo que usted va a hacer, lo que me dijo, ¿oyó? Ok. Después lo dice. Bueno, esta mañana estamos en el segundo domingo del mes y me he estado queriendo escribir en la tableta porque me gusta lo que hacían de la iglesia primitiva. Me siento como que vuelvo al modelo por la restauración y quería decirles algo referente a este mensaje. Siempre Dios nos habla a través del diario vivir de nosotros y en mi corazón siempre ha estado tener una casa de madera. He querido tener una casa de madera, donde haya piso de madera, donde las ventanas sean de madera. Bueno, pues ha sido en mi corazón eso. Y la verdad que el Señor me puso ahí la caoba como una madera preciosa para poder hacer. Pero estaba yo preparando el mensaje y el Señor me puso en mi corazón, sí, la caoba es bonita, pero no fundamenta. Tenés que tener una madera más fuerte que sostenga la caoba. Una madera tipo guapinol, que dicen que es una madera más pesada, que es la que pone columnas, es la que pone cimiento y es la que pone la casa sembrada para que la caoba resplandezca. El mensaje es así. Muchos estamos escuchando palabras inefables de revelación del Espíritu y estamos escuchando palabras proféticas poderosas, cosas que son inefables para la mente humana, pero Dios me puso el fundamento, está en el nuevo nacimiento. Entonces el mensaje se llama, para vivir en luz es necesario nacer de nuevo. Ese es el título del mensaje que Dios me dio. Y vamos a ir a Juan capítulo 3, ustedes lo conocen bien, pero vamos a hacer una exposición, ¿verdad? Como Dios quiere que usted se cimiente. Dice el Señor que cuando Él empezó su evangelio, Él caminó, ministró e hizo prodigios, milagros, para que los que miraran, creyeran, ya sea por la palabra o por los milagros. Y cuando el Señor vino, la oposición más grande no estaba en el sacerdocio. La oposición más grande estaba en un grupo político, religioso, que eran especialistas en ver la conducta del hombre para poder señalarlo y para poder acusarlo. Era un grupo judío que se llamaban fariseos, usted los ha escuchado, ¿verdad? Ellos tenían la creencia que el hombre resucitaba, pero no tenían la revelación que quién iba a resucitar. Ellos siempre predicaban de que el que hacía lo malo se iba al infierno y el que hacía lo bueno y cumplía la ley iba a un lugar de gozo. Pero nunca tuvieron la revelación que ese gozo solo Jesús, el Mesías, lo podía dar. Ellos estaban siempre observando, viendo el comportamiento del pueblo para estarlo acusando. Y ellos
se jactaban de que ellos eran los que estaban correctos. Era un grupo religioso dañino. Habían los otros que eran saduceos, pero eran menos, porque esos creían solo en la naturaleza carnal, esos no creían en la resurrección. Pero ellos agarraban la palabra, agarraban la Torá y la adulteraban, dando a conocer que solo ellos eran los que cumplían la ley, que ellos eran jactanciosos porque no había alguien que pudiera hacer las cosas, solo ellos, y tenían una manera de vestir, tenían una manera de vestirse y de decorarse ellos, ¿verdad? Tenían cosas que, no quiero hablar, por usted ya lo sabe, ¿verdad? Tienen muchas cosas, las flecas, las cosas, los mantos, todas esas cosas para exhibir. Jesús se encuentra con uno de ellos, pero ¿quién propuso eso? El Padre. Dice el Señor que, vamos a leer Juan 3, del 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Qué significa? Que este hombre, Nicodemo, él tenía la mente y tenía la visión y el entendimiento de un fariseo. Dice que este hombre era principal entre los judíos. En otras palabras, era un líder, era alguien que tenía influencia, que tenía autoridad. Lo que Nicodemo decía influenciaba a los demás. Pero Nicodemo le llama la atención algo, y es que él ha escuchado, le han contado y ha dicho que hay un hombre que hace milagros, que hace señales, que no lo puede hacer un hombre natural. Entonces él, para poderse dar cuenta, él busca a Jesús. Y dice que se fue de noche. Dice que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Significa que había alguien más de Nicodemo, 1 o 2 o 3 o no sé cuántos, pero había alguien más fariseo que miraban las señales, pero no se atrevieron a ir a buscar a Jesús. El único que se atreve a buscar a Jesús es Nicodemo. Él va a buscar a Jesús y a preguntarle, porque él sabe que nadie puede hacer señales como la que está haciendo Jesús. Y él sabe que solamente Dios puede hacer esas señales. Entonces, cuando él llega a buscar a Jesús de noche, ¿qué significa? Que la noche es para dormir. Jesús se despertó o estaba despierto, pero él lo atiende porque él no está dirigido por las emociones, por los sentimientos. Esto es lo que he venido aprendiendo, que cosas naturales no entienden, que el Padre siempre te da un diseño, te da una hoja de ruta en tu llamado. Jesús ya lo estaba esperando. Amén. Y cuando diga, y le dice él, maestro, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que le está diciendo Jesús ahí es: yo no puedo entrar en una conversación contigo. Para que tú entiendas lo que son las señales del reino, yo tengo que hablar con alguien que no tenga pecado, que no tenga maldades, que tenga una naturaleza como la que yo estoy trayendo, para que todo aquel que en mí crea pueda nacer de nuevo y podamos conversar. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros hemos confesado la palabra de que recibimos a Jesús como el Señor? Y aquí no está hablando el Señor de recibir a Jesús, está hablando de creer. El que cree es el que puede nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es lógico, la naturaleza de él hace que su lógica pregunte: ¿cómo es posible si todo ser humano nace un neonato, pesando 3, 4, 5, 6, 7 y 8 libras, y un hombre ya viejo, cómo se va a volver a meter en el vientre de una mujer para nacer de nuevo? No le veo lógica. Igual pasa cuando nosotros vemos las cosas que nosotros pensamos en nuestra naturaleza. Para usted agarrar un peso y ponerlo allí y no se sostiene, usted sabe que eso se va a caer. No tiene lógica que algo que usted ponga así se quede allí, se cae. Pero si se queda allí, ¿cómo es eso?
Entonces, con esas señales que Jesús hacía, los fariseos estaban impactados, pero por su orgullo no decían las cosas, pero estaban preocupados. Nicodemo, como todo líder, como todo principal, él se quiso ir a dar cuenta qué es lo que pasaba allí. Entonces dice Nicodemo, pero ¿cómo es posible que alguien que ya está viejo pueda entrar al vientre de su madre y nacer? Entonces le dice el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer del Espíritu, necesitas nacer del agua. ¿Cómo nacemos del Espíritu? Reconociendo nuestra naturaleza, teniendo una convicción de que lo que hacemos nosotros es malo. No justificarnos que somos buenos, sino que tenemos que reconocer que las obras de nosotros son malas, que cuando nos miramos enfrente de la palabra nos condena, nos sentencia y nos descalifica, porque la palabra dice que no podemos ser adúlteros, no podemos ser mentirosos, no podemos ser afeminados, no podemos ser homosexuales, una serie de cosas que tal vez nuestra naturaleza la hacemos público o secretamente, pero está en nuestro ser caído. Entonces yo tengo, para seguir hablando yo con este Señor, yo tengo que reconocer que yo estoy mal. Y además de eso, pedir ayuda. Necesito un Salvador, necesito alguien que me saque de aquí. Y después lo vamos a ir a ver para la iglesia cómo quedó establecido lo que Jesús está hablando acá. Dice que te digo que no puedo hablarte a menos que tú nazcas del agua y del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, un gato no puede hablar con un hombre, un perro no puede hablar con un lagarto, no podemos porque son naturalezas diferentes. Tú parecieras que fueras como yo, porque mi carne tiene las mismas, tengo cuerpo, tronco, extremidades que vos, pero tu naturaleza es carnal, la mía es espiritual. No me vas a entender, tienes que nacer de nuevo. Y no te maravilles, le dice, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas si sabes de dónde viene, ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí está el invisible hablando. Tus sentidos no pueden percibir, no pueden. Yo no soy tangible, yo no tengo una naturaleza que por tus ojos me puedan ver. Necesitas vivir en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está haciendo? Está ubicando a Nicodemo y lo está llevando a ponerlo en un aprieto, porque él puede decir, yo quería, pero me está poniendo este hombre condiciones. Me está diciendo que tengo que ser nacido del Espíritu y del agua. Me imagino que cuando le habló del agua, él pensó inmediatamente en el bautismo, porque él no ignoraba la Torá. Entonces dice que cuando le dice esto, que es como el viento. El viento es invisible, se siente, pero no se toca, no se ve. Te toca en el ambiente de la sensación, pero que tú lo puedas tocar al viento no lo vas a tocar. Por eso así es el que nace del Espíritu. Entonces le dice Nicodemo, ¿cómo puede hacerse eso? Y le respondió Jesús y le dijo, ahí lo lleva a él para que entienda y reconozca que él es un ignorante de lo que el Padre, de lo que Jesús le está diciendo. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo, con lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. No podés entender paternidad, porque yo tengo mi testimonio en mi Padre y mi Padre en mí. ¿Cómo vas a entender esto? Te estoy hablando y estás perdido, Nicodemo. Pero no te quiero avergonzar. Para vos y para todos tus hermanos fariseos, yo vine a morir en una cruz, para que ustedes salgan de la oscuridad. Eso es lo que el Señor le está diciendo en el Espíritu. Aunque Él no ha nacido de nuevo, el Señor siempre tiene, porque como Él es todopoderoso, Él tiene alguna manera de manifestarse. Y le está diciendo que si te he dicho estas cosas que son terrenales y no las crees, ¿cómo vas a creer las que son celestiales? Las que no tienen tu naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Estamos leyendo hasta el 21. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué era necesario? Porque cuando el Señor dice que Moisés levantó la serpiente, era porque tenía él una asignación de un canon del Padre para traer la ley que tenía que juzgar a Israel. Pero ahora no, ahora soy yo el que tengo que ser levantado, porque yo soy el Mesías, soy el que traigo la gracia, y ahora las obras ya no van a ser necesarias que ustedes hagan, solo crean en mí. Entonces, si una persona no ha nacido de nuevo, la evidencia es que no cree en Jesús. Es que es algo que está inherente. Si usted cree en Jesús, sepa que usted nació de nuevo. Pero si usted dice que nació de nuevo y no cree en Jesús, usted está en su vieja naturaleza todavía. Por eso, este es como el guapinol. Esta es una palabra que cimienta a todos aquellos que quieren estudiar teología, que quieren conocer los secretos de Daniel, los sueños de José. Está bien, pero conozcan a Jesús. ¿Cuánto le dan palma al Señor? Aleluya. Esto es lo que debemos de saber para entender lo otro. Y dice el Señor, estoy leyendo el 3, para que todo, dice el Señor, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús no se va a perder, va a tener vida eterna. Ahora, si usted cree en Jesús, el fruto lo va a decir si usted cree en Jesús. Porque si usted dice que usted cree que Jesús es su Señor, usted va a obedecer lo que su Señor le dice. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él le dio a usted una naturaleza de hijo, usted va a decir que usted también es un hijo de Dios. Usted no va a dudar en su corazón. Y cuando yo oigo así estas canciones como la que cantó mi hermano Noel, que son bonitas, pero para una persona madura es bonito, pero no es la naturaleza de nosotros. ¿Por qué? Porque él está haciendo referencia a ovejas y no a hijos. Pero el propósito es el amor que él tiene para aquellos que él tomó. Así como él amó a las ovejas, él también amó a los hijos, y aún más porque somos iguales que él. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si usted dice que usted es una oveja y que usted es una persona que tiene lana, usted tiene que pensar que el que lo está pastoreando lo va a matar. Porque ese que lo está cuidando a usted lo va a esquilmar, lo va a trasquilar, y después se lo va a llevar al matadero y lo va a destazar y va a hacer un cordero asado en su casa. Pero nuestro Padre no es así. Fíjense que yo me pongo a pensar que como el Señor dice, así como Moisés tenía que levantar a la serpiente, así también el Hijo del Hombre tiene que salir. Los teólogos te van a meter que era para que no lo mordía. Pues está bien, pero eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo es que el plan de Dios para cada especie, para cada naturaleza, tiene un propósito. Ahora la nueva creación es Jesús y nadie más. Tenemos que ser cristocéntricos. Ir a lo que Jesús nos dice. Ahora dice el Señor, para que vos entendás, ¿por qué vas a creer en mí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué podía hacer el pobre Nicolás? El pobre no, porque estaba bienaventurado, estaba hablando con el Mesías. Es que tenés que entender que de tal manera amó Dios al mundo que estás hablando con el mero. Nicodemo, si tú crees en mí, todo eso que haces no te va a servir, solo cree en mí. Y vas a nacer de nuevo, y entonces tu naturaleza va a cambiar. Cuando Él le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si yo entiendo y se me hará el sentido espiritual, yo digo, oye, el Hijo de Dios está hablando con un condenado, yo soy condenado. Y no es que porque yo vine ahora a buscarlo a Él, me va a condenar. Esa es una mentira del diablo. Cuando usted te invitan a la iglesia, dicen, no, mejor no voy porque es mejor estar así, porque ya me contaron que si yo voy a la iglesia y retrocedo, peor me va. No, hermano, es que ya estás condenado. Estabas condenado, ya no estás condenado. Porque si tú crees en el Hijo de Dios, vas a ser salvo por la gracia que Él tiene.
Y como hijo de Dios, entonces vas a caminar en unas revelaciones tremendas del Espíritu. Vas a caminar con el gozo, vas a tener y te vas a morir feliz. ¿Por qué? Porque Dios sabe que te dio al Hijo para que te dé vida eterna. Eso no lo podemos dudar. Yo miro, verdad, que a veces nosotros en la naturaleza, aún sabiendo que tenemos, que somos certeros en algo, a veces la naturaleza nos hace dudar, ¿verdad? Por ejemplo, vienen los hermanos adoradores y van a tocar en una plaza donde hay 10,000 personas. Ustedes saben que el don ya lo tienen, pero como viene un reto, un desafío a ustedes, no tienen la misma certeza que estar acá que estar ante 10,000 personas. ¿Sí o no? Y ustedes comienzan, oremos para que tengamos fuerza, tengamos valor. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que mostrar que somos fe. Somos hombres y mujeres de fe en lo pequeño y en lo grande, porque nuestra naturaleza es que no somos nosotros los que hacemos las cosas, es el Padre el que se manifiesta a través de nosotros. Cuando nosotros dependemos de nosotros, vamos a dudar. Por eso cuando yo le digo a la pastora, ¿ya preparaste el mensaje? Ya está preparado. Yo solo le digo al Padre qué es lo que va a hablar. ¿Por qué? Porque mucha gente que es teóloga se basa en que hay que preparar el mensaje, que hay que estudiar, todo es contaminar, porque tu inteligencia y tu sabiduría interfiere lo que Dios quiere. En 20 minutos un hijo de Dios recibe la revelación y predica la palabra. No tenés que estar preparándote. Yo le digo al papá, ¿de qué vamos a hablar, papá? ¿De qué vamos a hablar? Y yo me pongo a pensar, y entonces me llevo a la caoba y al guapinol. Sí. Quiero fundamentar a la iglesia. Porque yo no puedo estar hablando de intercesiones y todo si no han nacido de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Sí, yo reconozco que Jesús está bien, pero desde que salí de aquí tenés que creer que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Rey, que Jesús es el Hijo de Dios y que la fe de Jesús hace cosas grandes en tu vida. Esa es nacer de nuevo. Dice el Señor, y le está diciendo esto a Nicodemo, porque estamos entrando, estamos introduciéndonos. El que en él cree no es condenado. Pero mira qué inteligente que es Jesús. Él está viendo qué actitud tiene Nicodemo, porque se dice, el que cree en mí, no es condenado, el que en él cree. A ver si Nicodemo dice, como cuando le dijo Pedro, tú eres el Cristo. O sea, sí, yo voy a creer en ti porque tú eres del que me estás hablando. Porque dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso cuando hablamos, me decía, el verdadero arrepentimiento es reconocer que por mucho que nos esforcemos, nuestras obras van a ser malas si nosotros caminamos en nuestros méritos. Los méritos de Cristo se activan porque creemos en Él. Creemos que Él está vivo, creemos que Él resucitó, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que Él no nos va a dejar en el polvo, que Él nos va a resucitar, nos va a levantar y nos va a llevar a su gloria. En eso tenemos que creer. No podemos dejar de creer en lo fundamental del corazón del Padre. Cuando esto se da, vamos a entender ahora el propósito. Entender plenamente la importancia de un nuevo nacimiento. Primero, estábamos condenados y podemos seguir siendo condenados si no creemos en Él. Reconocer que ante Dios todas nuestras obras son malas. Necesitamos un Salvador. ¿Qué dice la palabra en Juan 1:9-13? ¿Cómo debemos nacer de nuevo? ¿Cómo debemos nacer de nuevo? Hay un proceso. Dice la palabra en Juan capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra, Juan 1 del 9 al 13. Ahí usted le da el contexto para que usted le declare más sabor. Aquí cuando está hablando de Jesús.
Dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me dice el Señor, a los que le recibimos a Él, a quienes estamos dispuestos a hacer un intercambio con Él, entregarle las obras, el pecado, la maldad y recibir su bondad, su benignidad, su amor, entonces yo lo estoy recibiendo a Él, porque ya me arrepentí de mis malas obras y yo sé que Él me va a ayudar para yo poder vivir en su naturaleza. Y entonces cuando yo lo recibo, yo empiezo a caminar con un Padre. A los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ayer que estaba en la mañana con los varones, Dios me daba una revelación poderosa. Y yo le decía, y me voy a bajar porque el día que estaba con los varones, Dios me decía, tenés que afirmar la paternidad en este lugar. La tenés que afirmar. Esa va a ser tu comisión. Yo decía, la paternidad espiritual es tan poderosa que es lo que el diablo quiere desvirtuar. Un padre espiritual se puede tener una relación en el altar, pero es el verdadero padre. Es el padre de los espíritus que está en su altar personal de usted, hermana Graciela, en el de Nadia, en el del hermano Valerio. Usted va a estar con su padre ahí, que es su verdadero padre. Usted va a escuchar al Padre, pero no lo va a ver. No lo va a ver, pero usted va a escucharlo. Pero cuando usted va a caminar, el Padre se quiere manifestar a usted. Y el Padre nunca se le va a aparecer en su caminar. El Padre va a agarrar a un hombre o una mujer de Dios y le va a decir, yo camino con vos para que cuando mi hijo quiera algo, yo voy a hablar a través de ti. Vos vas a ser un padre para él, pero soy yo el que voy a hablar para él. El Padre se va a manifestar a través de un hijo, porque los hijos tenemos paternidad a través de hermanos que el Señor usa para darse a manifestar y a revelar. La paternidad nunca, jamás se puede dar a un hombre que se autonombra padre. Es aquel temeroso de Dios que recibe la palabra y que cree que Él no puede dar nada, pero lo que Dios le da, lo da todo. Tu padre no te va a aparecer como en el bus, no te va a aparecer en un ángel, no te va a aparecer en un ungido, te va a aparecer a través de un hijo que revela su paternidad. Él te va a ministrar para que tú tengas la bondad, la benignidad y recibas la grosura, porque el Padre te va a hablar a través de este hijo. Y cuando tú crees, tú también te vuelves un portador. Y entonces lo que tú recibes, cuando tú recibes, tú puedes ir donde el otro y entonces le puedes decir lo que el Padre te dice. Y vos lo reconoces, este es un Padre espiritual para mí. Pero la paternidad espiritual es la función que Él hace, porque es el Padre a través de este hijo que te habla a ti y tú le hablas a ella. Eso es paternidad. Dele palma al Señor. El Padre ha sido desvirtuado porque es una lucha interna de pensamiento y de egos también. La paternidad es un don de Dios que puede alterar el ego de un hombre o de una mujer, creyendo que Él es el ungido, el único, el unipresente de Dios, para decir yo soy un padre. Por eso tenemos que ir a las revelaciones del Padre. Entonces, cuando nosotros tenemos esta revelación, dice que Jesús es la luz verdadera a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ahí párese, si usted lee en la revelación, cuando Jesús resucita, no lo ponga, está en Juan 20, en uno de los versículos, y las mujeres le salen y entonces lo quieren tocar. Y le dice Jesús, espérate, no me puedes tocar. Vaya y dile a mis hermanos, a mis discípulos, que me esperen, porque yo voy a mi Padre y a vuestro Padre. Porque ya a ustedes les hablé que les convenía que yo me fuera con el Padre.
porque ahora el Padre se va a manifestar a ustedes, porque ustedes son hijos como lo soy yo. Los hijos de Dios somos poderosos en la tierra. Los hijos de Dios somos poderosos en la tierra. Por eso dice el Señor, en el 13 termino la revelación, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos hemos sido engendrados? Por la fe. Imagínense cómo son las dos naturalezas diferentes. En la naturaleza humana, para que haya un nuevo ser, tiene que haber un espermatozoide masculino con un óvulo para que nazca. Aquí no. Aquí somos engendrados por Dios. Esos son secretos. No necesita él un vientre de mujer, porque Él tiene también insumos de mamá. Ese es otro misterio. Papá y mamá en su naturaleza, con un espíritu varonil, hace que los hijos de Dios sean engendrados por Él. Eso lo podemos ver más detenido. Pero lo importante no es que yo venga a hacer un espectáculo de ustedes. Yo lo que necesito es que ustedes realmente se arrepientan, igual que yo, y reconozcamos que no son los dones los que nos hacen aceptos a Dios. Es el fruto de creer en Jesús. Es el fruto de creer en Jesús. Si yo no creo, no estuviera aquí, pero si yo creyera, pues en mis dolores, en mis angustias, en mis tribulaciones, en mis dolores, en mi alegría, en todo, yo creo en Él. Él está conmigo. Hay un proceso en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya sabemos, para nacer de nuevo tenemos que creer en Jesús. Vamos a lo que siempre hemos predicado. Vamos a leer Romanos 10, desde el 1 hasta el 15. Vamos a leer, para tener el contexto. El apóstol Pablo tiene la revelación del reino. Y el Señor le ha dado a él ese ministerio de la reconciliación a través de hijos que realmente nacen del Espíritu y del agua. Y dice el apóstol Pablo, él está hablando con hombres judíos que están en Roma. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este es el contexto, estos son los hechos de Pablo. Mis hechos es que ahora el anhelo de mi corazón es que yo sé que muchos tienen temor de Dios, saben que Dios es su Dios, pero necesitan conocer al Padre. Necesitamos conocer al Padre. Dice él, ciertamente el anhelo de mi corazón y oración a Dios es para salvación. Es decir, quiero encauzarlos a ellos en la verdadera fe que los va a hacer salvos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, usted encuentra pastores que hablan de ovejas, hablan de ovejas, de los cabritos, de las ovejas, Tienen una buena intención, tienen celo de Dios, pero no conforme a revelación. Por eso hay que tener este ministerio, que es doloroso, porque hasta cierto punto duele. Porque cambiarle la mentalidad a alguien que ha caminado en una posición de una doctrina cuadrúpeda, no es fácil. Las ovejas son cuadrúpedos. Nosotros no somos cuadrúpedos, somos hijos de Dios. La naturaleza del Padre la tenemos. Por eso Jesús vino en carne. ¿Por qué vino en carne? Porque su naturaleza es así, pero su ser es espiritual. Y te lo digo con palabras. Cuando Él resucitó, su cuerpo también estaba allí. Un cuerpo santificado. Dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, yo sé que todavía hay sumos sacerdotes en Israel, todavía están poniendo las ofrendas año con año, están matando carneros, ovejas, y el Mesías ya vino, y ellos están todavía apegados a una ley caduca que ya no tiene funcionalidad. Ellos tienen temor de Dios, pero no conforme al tiempo de una nueva creación. Pablo está allí porque a él se le soltó
lo que el Padre le demostró, le reveló. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dice que el fin, la gente, los entendidos dicen, porque el fin, o sea, la ley se muere ahí. No, no es eso, porque el propósito de la ley es Cristo. El fin, la razón de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley sigue vigente, pero hay alguien que pagó por ti, por mí, todo lo que dice la ley. La ley pide, la gracia da. La ley te exige, la gracia te exonera, porque la gracia es poderosa para complacer el corazón del Padre. Solo los hijos podemos caminar en gracia. Una oveja no camina en gracia. Una oveja no resucita. Los hijos resucitamos. Que te caiga el 7, hermano Jorge. Para que tú entiendas lo que Dios está hablando. Estos son fundamentos de la palabra. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo significa que hemos cambiado de naturaleza. Tenemos un ADN diferente, una naturaleza divina. Dice que el fin de la ley, el propósito de la ley es Cristo, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no diga en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Puro razonamiento humano. Mas ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué dice el 9? ¿Cuál es la palabra de fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y cree en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos, sos salvo. Esa es la palabra que predicamos. Esa es la palabra que predicamos. La palabra que Dios me da es que tenemos que creer que nosotros tenemos una naturaleza divina, una naturaleza eterna. No somos como las especies que nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Nosotros nacemos, crecemos, desarrollamos y vivimos. Somos diferentes. No podemos caminar con doble mentalidad, una aquí y otra allá, creyendo en Cristo solo para esta vida y huyendo de la muerte, que es gloriosa. No nos vamos a tener que ya mátame, papá. ¿Qué? No, mátame cuando tú quieras, pero si me matas me resucita. Pero ¿cuál es la palabra profética más segura? La que Dios te ha dicho. Yo vengo y me dice mi hija, me da el Señor, en un día, vive el Señor que estoy diciéndoles la verdad, 5 días seguidos, me dio la palabra, la misma palabra. Me la dio Nadia, me la dio el pastor Noel, me la dio la pastora Francis, me la dio un pastor que está en San Judas y me la dio un hermano. Y me la dio un gentil. Dice el Señor que tú vas a florecer como la palmera. Y como el cedro en el Líbano vas a crecer. Que vas a estar plantado en la casa de tu Padre. Y aun cuando estés viejo vas a ser fructífero. Que vas a estar verde y vigoroso. Para que tengas el tiempo para predicar la palabra. Para que lleves la enseñanza y cuando esto se cumpla, llegará tu día señalado. Eso me dijo el Señor. ¿Cómo no voy a creer si usó 5 vasos con la misma palabra? Entonces yo tengo que pensar y decir, me tengo que cuidar. ¿Cómo me voy a cuidar? No dejando de creer en Jesús. Jesús es mi Señor, yo creo en Él, creo en su palabra, pero Él me prepara para el día de mi partida. Porque si yo comienzo a querer tener 110 años, entonces estoy en contra de lo que Dios me ha dicho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer en la palabra que Dios nos da. ¿Cuántos estamos creyendo que la oración intercesora va a traer sanidad a las mujeres? Yo creo que así va a ser. Pero si la mujer está toda tembeleca y no creo que me han hecho tantos exámenes que yo no creo, pues que te vaya con tu enfermedad, pero la enfermedad se va con vos, pero aquí se va a quedar la sana. Pero no creo en eso tampoco. Porque las de esta casa están creyendo, porque por la palabra que yo decreto en el nombre de Jesús, usted va a recibir.
Estamos gozosos en el Espíritu. Bendito sea el Señor. En este ministerio hay amor de Dios, ¿sabes? Porque yo he aprendido a oír la voz de Dios y a hacerle las cosas con amor. Pero nosotros nacimos en un ministerio que nos daban duro. Pero yo sé que al final era para bien. Fíjese que a veces decía, un ayuno de 3 días. Y estamos, dice el Señor que muy poco, 7 días. Y dice el Señor que vamos a 21 días. Y uno ahí todo, no, pero eso ya aprendimos. Eso no es de Dios. Pero Dios mira tu humildad, tu mansedumbre. Pero no crea que uno se siente bien. Aquí el Señor me dijo, así lo van a hacer. ¿Cuántos están entregando el ayuno riquísimo? Bueno, bendiga la leche agria, que con eso lo voy a entregar hoy. Dice el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay personas que están en un nivel que creen en su corazón y les da miedo confesar a Jesús, porque se les atormenta y se les amenaza. Aquí van a haber nuevos salvos por amor, porque van a poder confesar, porque aquí hay muchos que ya confesaron con su boca, pero no han creído en Jesús. Y no solo aquí, en la iglesia. Los frutos lo dicen. Creo en Jesús, pero hago otra cosa. Por eso nosotros tenemos que anclarnos, que nosotros tenemos que tener una naturaleza nueva. Yo me pongo a pensar, hermano, si tú eres una persona que naciste de nuevo, ¿por qué tú te lastimas cuando alguien no te ama o cuando alguien descubre tu desnudez? No es bueno que te descubran tu desnudez, pero tú no tienes que estar pidiendo que te den honores, que te den flores, aunque ahí no dice la palabra, que te hace maldad, de hacerle bien. No sé, yo he aprendido a ver las oportunidades que Dios me da, porque yo sé que todo lo que Dios ha hecho es bueno y lo que me pasa a mí es bueno, porque todo me ayuda a establecerme, porque yo no puedo lastimarme por una palabra grosera contra mí. Eso no va a prosperar, porque el amor apaga el fuego del odio, del rencor. Tenemos que ser preparados. Una persona que nació de nuevo no puede estar pidiendo lugares especiales en la vida de él. No puede estar pidiendo lugares como preferenciales. No podemos, porque el que nació de nuevo sabe que el que lo llamó le puso una corona. Es sacerdote para Dios, para los hombres. Nosotros tenemos coronas que nos están reservadas para el día de la venida del Señor. Usted tiene que pensar en su corona de justicia, en su corona de vida que el apóstol Pablo recibió y nos heredó él, porque él nos dice, pero también no solo yo, sino a todos los que aman la venida del Señor. Eso me heredó Pablo a mí, que así como él heredó, yo también voy a heredar. Y así como él heredó a Cristo, también yo lo voy a heredar. Tenemos que confesar para salvación. Dice la palabra, sigamos hasta el 15, vamos a leer. Porque pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel. Porque no hay diferencia entre mujer, entre hombre, entre judío, entre griego, entre rico, entre pobre. Pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Ahí no hay salón VIP. Ahí todos estamos en el salón VIP. Si creemos en él. No me mire a mí, no quiero servirle de piedra de tropiezo. Créale a Jesús y crea también lo que Jesús ha hecho en mí. Se lo digo con amor para que no pierda lo que Dios le está dando. Porque nosotros tenemos que recibir lo que Dios nos da y creer lo que Dios está diciendo. Porque mi corazón es que ustedes me rendan pleitesía, que me limpien los pies, que me limpien los zapatos. No, mi propósito es que usted y yo recibamos el consejo de Dios para que nos establezcamos en largos días en la tierra y en la eternidad. Si usted nació de nuevo, perdone ahorita mismo a su hermano. No guarde rencor, no se incomode. Pero hay sabiduría también para enseñar a los malportados. Hay sabiduría para poder corregir a los malportados. Porque si tú eres una persona que eres un desastre como amigo, como hermano, yo te puedo resistir y te amo, pero te tengo que corregir por tu beneficio.
Porque aunque vos me digas lo que me digas, si yo te perdono, yo soy salvo, pero tú no, porque tú no te arrepentiste de tus malas obras. Porque si tú crees en Jesús, tu palabra saldrá solo palabra de bendición. Eso es nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es exhibición de dones, es dar el fruto de que creemos en Jesús. Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, tenés que nacer de nuevo, hombre. El que no nace del espíritu y del agua no puede nacer de nuevo. Mire, a veces las palabras son groseras y duelen, pero si la intención de tu corazón es para edificar, las cosas se van a cumplir. Ayer que estábamos en lo de varones, hermano Orlando Pastor, César me llama y me dice, me dio una palabra de amor, me golpeaste, me dice, porque me azareaste, pero era de Dios lo que me dijiste. Es que estábamos en lo de los varones y yo lo paso, ¿verdad? Y él dice, ¿qué es lo que pasa? Dice que aquí no todos me aman, no todos me quieren, y yo me voy a bautizar hasta cuando vea el fruto de los que están aquí. Y él comienza a ver. Porque en realidad, entonces, ¿qué fue lo que le dije? Si vos crees que te vas a bautizar por los hombres, nunca te vas a bautizar. A mí me importa que te vayas de aquí, andate de aquí, pero anda a bautizarte, que eso es lo que te conviene. Y me dice, andate, a mí no me interesa que estés aquí, lo que me interesa es que te bautices y que te convirtas al Señor. Y él se volteó, pero me dice, yo creo que el 26 me meto. ¿Cuándo le dan palma al Señor? Un día el pastor dijo, todos los que están conmigo deben de ser como becerros, tienen que obedecerme. Habíamos como 12 discípulos, como 10 se fueron. Solo Félix Zapata y Carlos García nos quedamos. Así dijo. Aquí el que está conmigo tiene que ser como un asno, obediencia. Y tú, no, yo no ando con este loco. Tal vez en el momento el Señor nos hizo esa prueba, pero en el corazón del pastor había amor. Lo que pasa es que él se descuidó. Y hasta el tiempo de hoy, ese hombre siempre me lleva en su corazón. Y siempre me llama y me dice, yo estoy orando por su ministerio. Y él me dice, usted es un padre para mí, es una bendición. ¿Por qué? Porque él ha visto lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Yo no lo he alcanzado, pero tenemos que estar ahí. Cuando nacemos de nuevo, recibimos un nuevo espíritu. Y es el espíritu del Padre lo que nos conviene y nos convierte de manera inmediata en hijos de Dios. Somos una nueva criatura que necesitamos crecer y desarrollarnos almáticamente por medio del Espíritu que hemos recibido, el cual está completo. ¿Qué significa eso? Hay que crecer espiritualmente. ¿Cómo vas a crecer espiritualmente si el Espíritu no te lo dio Dios por medida? Sigamos leyendo el 13 para que usted lea. Romanos 10, 12, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Siga. ¿Y cómo predicarán si no juegan? Pues está en otra parte, pero ahí lo que Dios me estaba diciendo, ¿qué es eso que yo creo que la hermana Graciela lo tiene bien claro? Aquí el Señor nos dio a todos el Espíritu completo, pero eso es como una semilla que germina. Y yo me ponía en mi corazón, cuando me ponía a pensar en mi nieto tiene su partida de nacimiento donde él nació, y él me enseña su pasaporte. Él es un ciudadano de ese país, pero él no sabe ni qué cosa tiene. Él no sabe ni dónde está parado. Él necesita ser enseñado. Así es el que nace de nuevo. No te puedes quedar allí como un neófito. Tenés que ser enseñado. Tenés todos los derechos. Porque si vos llevas a un niño nacido en la nación americana, tiene todos los derechos que querrás. Y tiene todos los derechos, pero él no sabe nada. Porque es un niño. Cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos todo. Pero la palabra dice que ni el niño ni el esclavo pueden heredar hasta que llegue el día señalado por Dios. Es decir, hasta que es preparado, es enseñado, es discipulado para poder entender el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre? Que si somos una nueva criatura, aunque seamos neófitos, necesitamos crecer
desarrollarnos almáticamente. Es el alma que tiene que crecer. El alma está en tus sentimientos. Tenés que tener una retroalimentación. Un intercambio. ¿Qué sentimiento tenés? Rencor, sustituirlo por amor. Rencor por ternura. Eso es lo que tiene que crecer, tu alma. Los pensamientos también tienen que cambiar. Si solo pensás lo malo, tenés que comenzar a pensar diferente. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, tu voluntad, están en tu alma. Eso es lo que tiene que crecer, no el espíritu. El espíritu está completo. Él es el que va a hacer la obra. El espíritu va a hacer la obra. Por eso tenemos que decir, ahora, eso que vamos a predicar. Pero ¿cómo vamos a predicar si no tenemos el conocimiento revelado? Usted sabe que el mejor mensaje que un hijo de Dios puede dar es la unción que Dios le da. Y la unción se adquiere por creer y obedecer. No importa que usted no sea un letrado. Si usted le ha creído a Jesús y usted tiene la disposición de ir a predicar, Dios va a hablar por usted y Dios va a hacer maravillas. Dice el Señor en 1 Corintios 2. Con eso vamos a terminar. Vamos a leer todo lo que está escrito. Esto lo conoce bien, Jorge. Dice la palabra. Vamos a leer 1 Corintios 2. Primero hablamos que el apóstol está proclamando a Cristo resucitado. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entendemos al Cristo que murió en la cruz, pero conocemos y vivimos con el Cristo que resucitó. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me paro ahí, ¿sabe? Eso yo lo he venido aprendiendo. ¿Por qué? Porque si usted rebusca, y yo le digo, está bien cuando usted está empezando a predicar, no ande buscando Google, no ande buscando nada. Porque usted lo que está buscando es sabiduría para respaldar lo que usted habla. Usted no tiene que andar buscando respaldo, deje que el Espíritu hable por usted. Solo crea que Jesús le envió y le puso allí. Él dice que Él se propuso no saber nada, sino a Jesucristo. Entonces, ¿cómo voy a llenarme yo de un mensaje de las palabras de Jesús? Y a este crucificado, porque fue el que pagó el precio. Pero mire lo que sigue leyendo el apóstol. Y estuve entre ustedes con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Nosotros tenemos que anhelar que tengamos esa facultad de demostrar lo que el Espíritu nos ha dado. Ese espíritu de poder para los demás, que traiga cambio, que traiga verdaderamente renovación en la vida de la gente, que se manifieste el poder de Dios por medio del Espíritu y no con palabras persuasivas. Porque una persona, mire, hasta los mismos pastores a veces lo enredan a uno. Sí, es que el hermano Carlos va a ser un buen predicador porque él es estudioso. No, nada que eso, y lo que yo estudio es mentira, todo eso es mentira. La única verdad se llama Cristo. Sí, la única verdad es Cristo, y se lo digo con autoridad. Tal vez no me entiende, pero yo he entendido muchas cosas que me han dicho que pareciera que fueran verdad y no son verdad. Son pura impresión. Cristo es la verdad. No se enrede. Ay, que me subí en el máster summa cum laude. Que soy ahora máster en administración. Que ahora soy doctor en finanzas. Pura mentira. Jesucristo es el Señor. Él es la verdad. Se lo digo ¿por qué? Porque yo cuando llegaba al INCAE eran mis dioses. Y no se fueron huyendo. ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios. Creyeron en su propia sabiduría. Imagínense. Yo lo digo así, pues, para los chavalos que quieren estudiar, estudien. Cuando me dicen a mí, ahorita va a haber un plan para los egresados de maestría de INCAE. Y viene una postmaestría para los que tuvieron calificaciones altas. Vale tanto. ¿Y quién es la facultad? Arturo Cruz Porras. ¿Quién es ese? Es uno que quiso ser presidente y está fuera. ¿Cómo me va a dar clase a mí? Jesús, lo mataron, pero él resucitó. No ande creyendo en hombres, créale a Jesús. No crean en los doctores en energía, en los que califican. No ande creyendo en ingenieros eléctricos ni en máster. Créale a los hijos de Dios.
¿Estamos de acuerdo? No se molestan. Denle palma al Señor. Bueno. El respeto es una cosa y la fe es otra cosa. Para que me entienda, yo respeto a un profesional, yo respeto a un indigente, yo respeto a un sabio, yo respeto a un profesional, pero mi fe no está en él, mi fe está en Jesús. Esa es la diferencia. Por eso es que les hablo de esta manera. Dice que él nunca predicó. Vamos a saltar al 12, para que ya terminemos, porque la unción va terminando. Y dice el apóstol Pablo, mira hermano, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros recibimos el Espíritu que proviene de Dios, para que no seamos ignorantes, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí quédese. ¿Qué significa que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo? Este es un hombre que tiene claro lo que tiene validez y lo que no tiene validez. Pablo lo que está diciendo es que yo no camino en la sabiduría humana, yo no camino en la elocuencia de palabras, yo no camino en el conocimiento adquirido a través de la ciencia humana, yo no camino con un espíritu que proviene del mundo, sino que yo estoy clarísimo que yo no he recibido ese espíritu, sino que yo he recibido al Espíritu que proviene de Dios, mi Padre, para que yo sepa y usted sepa lo que Él nos ha concedido. El Espíritu es el sabio, Él sabe lo todo. Mire, y es que las palabras proféticas tienen poder, porque yo me acuerdo, y yo se lo decía a mis hijas, y yo se lo digo porque no le estoy mintiendo, hace como 5 años, a mí me invitaron a una reunión de alumnos de ENCAE, y estuvimos allí, y entonces estaban todos los de la facultad, estaba el doctor Ixen, estaba el otro Manberto, estaba el otro, uno que era Mondi Morra, estaban todos ahí. Y todo el mundo decía, y cuando yo me paré, mire qué palabra más poderosa. Yo dije, yo respeto la facultad de esta institución, porque yo aprendí de ustedes, pero yo cambié de naturaleza. Para mí el mejor maestro es el Espíritu Santo. Ese es el que me redarguye, me enseña, me instruye, me corrige, y en él no hay equivocación alguna. Yo ya no estoy para estar alzando manos por esta institución. La respeto y la agradezco, pero el que me camina, el que me guía, se llama Jesucristo. Que Dios les bendiga. Eso para mí lo dije no por azarearlo, sino porque yo sentía que yo no me voy a engañar. Por eso dice la palabra que una persona no se tiene que altivar. Cualquier persona que le dan algo más allá se pone como neófitos, de cualquier cosa se enorgullece. Eso me pasó una vez en Miami. Voy a Miami y encuentro a un señor que ya ha sido gerente general de un laboratorio y lo encuentro así en un banco. Era centinela, el doctor. Y le digo, doctor Araica, ¿usted está aquí? Sí, Carlos, me dice, vos sabés, me dice que, pues Dios me dice, me está trayendo aquí porque aquí hay vida. O sea, es que yo nunca me metí en política. Yo nunca fui somocista. Hay que vivir de algo. Doctor, le digo, pero usted es bilingüe. Sí, me dice, pero yo vine aquí, estoy en el proceso de migración, pero no creas, me dice, con esto me estoy ganando el pan de cada día con mi frente en alta. ¿Y usted volvería a Nicaragua? Sí, si me perdonaran los sandinistas y me dijeran, y de hecho, si ellos me examinan que yo no he hecho nada malo, yo me voy a Nicaragua, porque Nicaragua es mi tierra, pero no me siento mal porque estoy comiendo, gracias a Dios. El doctor, me voy en un carro, en un taxi, y me encuentro uno de Monimbó. Entonces la cosa es que le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I'm fine, are you? Mira, le digo, vos sos nicaragüense. Yo no soy de ese país, me dice. Ahora estoy aquí en Estados Unidos, dice, yo soy aquí, y no volvería a Nicaragua, nunca vuelvo a Nicaragua. Orgulloso el hombre. Es lo que dije yo, ahí Dios me está hablando, un día me va a tocar para que yo me arrepienta también. Dios nos cueva a nosotros en la humildad, en la mansedumbre y en la verdad somos bendecidos. Nunca altere la palabra, nunca adultere la palabra. Por eso dice que nosotros hemos recibido el Espíritu del Padre. Vamos a leer hasta el 15, 13. Dice la palabra, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué bonito que escribe el apóstol, ¿verdad? Dice él con humildad. Hasta el 15 vamos a leer Elías. Pero el hombre natural, eso fue el versículo que me llevó a mí a arrepentirme de corazón, hermano. Yo nunca olvido ese versículo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo soy natural, yo no percibo nada. La humildad me hizo, cuando me decía el pastor, yo no sé nada, no sé ni dónde estoy parado. Yo solo sé que soy pecador y que necesito que me perdonen. Pero yo no entiendo nada. La pastora estaba peor. No entendía nada de la palabra. Se ponía a leer y dice que le salía que 2 metros para acá, un estadio para arriba, un estadio para derecha. ¿Y qué cosa es esto? Decía. Y nos poníamos a estudiar la palabra los dos, imagínense. No sabíamos nada, pero por la humildad fuimos entendiendo lo que Dios nos quería hacer. Y nos estableció, perdonó nuestros pecados, nos tuvo por fieles y nos puso en el ministerio. Usted tiene que creer que la palabra de Dios solamente tiene luz y resplandece en los hijos que hemos nacido de nuevo. Póngase de pie en esta mañana. Sé que la palabra está bendecida. No procure usted los dones primarios antes que el esencial. Por eso Pablo habla de los dones espirituales. Él habla del don de hablar en lengua, de interpretación de lengua, y está bien. Pero allá al final dice Pablo, pero yo les voy a mostrar uno que es mejor, es el amor. Si nosotros hacemos las cosas con amor, todo va a funcionar. El amor es sufrido, ¿sí? Porque cuando uno predica, no a todo mundo le agradan las prédicas. El amor es sufrido. Unos te aplauden, otros te rechazan. Pero no estamos nosotros para solo recibir el aplauso. Tenemos que también ser procesados en el dolor de saber que no nos creen, pero nosotros no vamos a dejar de creer que la palabra que hemos dado, Dios la puso en nuestro corazón y en nuestros labios. Padre, yo declaro, puede pasar, hermano, en el nombre de Jesús, Señor, que estamos en un tiempo maravilloso, Señor, un tiempo de verdad, un tiempo donde la luz de Cristo alumbra a todo aquel que cree en ti, Señor. Hoy vengo orando, Padre, para que todos los que estamos acá no desmayemos, no nos volvamos atrás, sino que prosigamos al blanco, Señor, a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, que llegar a una patria celestial, tener la herencia y la coherencia de Cristo con nosotros, Señor, conocer la gloria que nuestro Señor Jesucristo tuvo y tiene y tendrá todo por los siglos de los siglos, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos, Señor. Gracias, como dice el apóstol Pablo, porque me toleráis. Gracias, porque la palabra que pone el Señor en mi boca es para edificación. No nos engañemos. La palabra dice que aquel que cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ayúdanos, Padre, a creer en Jesús. No nos caigamos de la gracia. Caerse de la gracia no es un pecado de muerte, pero es un pecado que pierde herencia. Caerse de la gracia es dejar de creer en Jesús. Nosotros pedimos, Padre, en esta hora, que la fe no nos falte, la fe en Jesús no nos falte, Señor. Porque si nosotros tenemos anclamiento creyendo en Jesús, las palabras, las letras no son necesarias. No es necesario la palabra persuasiva, no es necesario el entendimiento o la inteligencia humana. Solo necesitamos creer en Jesús. Jesús es el Señor. Jesús, tú eres nuestro Rey. Tú pagaste el precio por nosotros. Tú nos cambiaste, hiciste un viraje en nuestra vida, Señor. Nos convertiste en hijos e hijas de Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor. Quiero entregar este tiempo con una alabanza que nazca del corazón para que podamos mostrar y demostrar al Padre que estamos muy agradecidos con su amor. Padre, ayúdame, Señor, a amar como tú amas, Señor. Enséñame a amar como tú amas, Señor. No permitas, Padre, que yo contamine tu amor por el amor mío. Mi amor no puede permanecer. El suyo sí permanece, Padre. Yo declaro en esta mañana hermosa, Señor, y yo
que coincide con el segundo día del ayuno por la salud de nuestras hermanas mujeres, Señor. Yo declaro que los bloques de intercesión que cada hombre lleva como una carga gloriosa, como una carga deleitosa, cumplirá el propósito por el cual usted lo mandó, Señor. Yo bendigo, Señor, al bloque de mujeres que usted puso en mi corazón, Padre. Y bendigo, Señor, a mis hijas, a mi esposa y ahora a la hermana Adela también que se une para ese bloque de oración intercesora. Ciertamente con nuestros ojos miraremos la sanidad en el cuerpo de nuestras hermanas. Padre, hemos nacido de nuevo. Si nacimos de nuevo, todo será posible, Señor, porque lo que es difícil o imposible para los hombres, para ti todo es posible, Señor. Creemos en tu bondad, en tu benignidad, creemos en tu amor. Oh Padre Santo, recibe esta adoración genuina como un cuerpo en Cristo, hombres y mujeres rendidos ante usted, Señor. Rendirse ante ti es deleitoso, Señor.